Hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy he visto que se me está terminando el gel de ducha y he decidido hacer otro, pero en este caso, como tengo la piel un poco seca, voy a reformularlo y voy a añadir unos ingredientes y a quitar otros para que este gel, además de limpiar, pues me deje la piel hidratada y no se me deshidrate tanto. Entonces, una de las cosas que voy a utilizar va a ser la avena, copos de avena. Vamos a hacer una decocción con el agua. Luego también he decidido que voy a reducir la teobetaína de coco porque así, como es el ingrediente que ponemos que es detergente, pues no va a ser un producto tan astringente. Y después le voy a añadir un poco más de glicerina vegetal porque así ayuda a que la piel quede humectada y no pierda agua. Ayuda a retener el agua. La glicerina es uno de estos, digamos, de las cualidades, de las propiedades que tiene. Y bueno, nada más, si queréis saber cómo hago este gel de ducha especial para una piel seca, que lo pueden utilizar también los niños, no os perdáis el tutorial que os pongo a continuación. Bueno, mirad, pues aquí yo tengo ya preparada el agua. Para la receta lo que voy a necesitar son 850 gramos de agua. Pero como voy a hacer una decocción con avena, lo que voy a hacer es poner más agua porque con el hervor pues se va a evaporar parte de este agua. Entonces voy a poner más o menos 1 litro 200 o algo así y añadimos los 30 gramos de copos de avena. Bueno, y vamos a llevar esto a hervir. Una vez esté hirviendo lo vamos a dejar por 10 minutos y después lo vamos a filtrar y separar 850 mililitros de esta decocción para continuar con la preparación de este gel de ducha especial para una piel seca. Va, huele fenomenal. A mí es que me encanta el olor de la avena, parecen papillas, me recuerdan a cuando era pequeñita, porque bueno, de hecho es el ingrediente básico de las papillas. Un consejo también, si tenéis niños pequeños y tenéis ese tiempo para invertir, que yo creo que es importante, es hacer las papillas de vuestros hijos de forma, en casa, hacerlas en casa, porque de verdad que no hace falta comprar esos preparados y la avena es un ingrediente, bueno, es la base que podéis usar pues para hacer estas papillas y así nos evitamos que tomen pues azúcares, ya que estas papillas suelen llevar azúcar, ¿vale? Entonces esto no es para nada necesario, es totalmente necesario y aparte que desde mi punto de vista no es bueno. Hacerlo en casa de manera natural, muchísimo mejor. La manera de hacer estas papillas vendría a ser igual que hacer un puré, una crema de avena, utilizar menos cantidad de agua y 2 cucharaditas, por ejemplo, de avena, hervirlo y ya estaría. A lo mejor si el niño pues le gusta un poquitín más dulce, se puede endulzar con sirope de agave, los que utilicéis miel pues con un poco de miel. En fin, productos así más naturales que sepamos lo que estamos comiendo y están de verdad tremendas, buenísimas, les van a encantar. Si el niño es más pequeñito siempre lo podéis triturar y va a quedar una papilla pues mucho más fina. Aquí tengo los 850 mililitros de agua filtrada de decocción de avena y lo que voy a hacer ahora es añadirle la goma aguar. En este caso le voy a poner 6 gramos porque la avena, la propiedad que tiene también, lo que hace es espesar el agua. Entonces ya hay una parte que está un poco gelificada, no creo que vaya a ser necesario poner 1 gramo por cada 100 mililitros en este caso, así que le voy a añadir 6 gramos. Ahí están los 6 gramos de goma aguar. Y ahora voy a batirlo. Esta preparación está muy caliente, voy a esperar a que se enfríe para que así no se estropeen los aceites vegetales que vamos a añadir. Bueno, ya tengo fría la preparación, le voy a añadir los aceites vegetales, que en este caso he escogido una mezcla. Voy a poner 3 tablespoons de aceite de oliva, y otra de aceite de aguacate. El aceite de aguacate es muy interesante para el tratamiento de una piel seca.
tiene un color así verdoso. Y nada, a batir de nuevo para que se integre todo esto. Ahora vamos a crear una pequeña emulsión y esto lo va a ayudar la goma guar, ¿vale? Bueno, esta parte, porque ahora le vamos a añadir la glicerina vegetal. Yo normalmente le agrego en estas proporciones de agua 2 cucharadas tablespoons o cucharadas soperas, pero en este caso, al ser un gel para una piel seca, le voy a poner 3. Como os comento al principio, la glicerina es un ingrediente que nos va a ayudar a humectar y a evitar que la piel pierda humedad. Y vamos a batir de nuevo. Vale, glicerina integrada. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir el conservante. Como siempre os dejo en la caja de información el vídeo que hice recientemente respecto a los conservantes, donde hablaba cómo usarlos. En este caso le voy a echar extracto de cola de caballo. Le voy a añadir 2 mililitros de este extracto. Y vamos a integrarlo de nuevo. Bueno, y ahora ya tenemos la base hecha de este gel. Lo que voy a hacer va a ser añadir la betaína de coco, que es el tensoactivo que nos va a ayudar a ese efecto detergente y a limpiar propiamente. Y en este caso, al tratarse de un gel para una piel seca, le voy a poner tan solo 150 gramos. Y lo mezclamos bien. Y una vez hecho esto, podríamos ya envasar el producto. Pero yo en este caso le voy a añadir un poco de aceite esencial de rosa, porque es un aceite esencial que también va bien para una piel seca. Ups. Si este gel lo tienen que utilizar niños, yo mejor os aconsejaría que no utilizarais ningún tipo de aceite esencial. ¿Qué estoy haciendo? Pues no lo sé. Voy a sacar esto porque se escurre, no sé. Le voy a agregar 2 mililitros. Si queréis lo podéis poner otro tipo de aceite esencial o incluso algún tipo de aroma o fragancia que os guste. Y de nuevo mezclamos. Y ya está, solo nos queda envasarlo. Este envase pues ya lo tengo limpio, le he puesto un poquito de alcohol dentro. He hecho así y lo he vaciado, entonces ahora ya le puedo rellenar con la ayuda de este embudo. En total hemos hecho 1 litro de gel y yo lo guardo siempre en botellas más pequeñas, de medio litro por ejemplo, o menos, depende. Si me las tengo que llevar, pues las pongo en envases más pequeños. Bueno, espero que os guste esta receta. Para el cuerpo va a ir fenomenal seguro. La voy a probar para el pelo, a ver qué tal va. Lo que no estoy muy convencida, porque al llevar glicerina creo que estaría más indicado para un pelo bien seco. Pero en este momento mi pelo está un poco seco, así que a lo mejor me funciona. Ya os lo diré, ya os lo dejaré en comentarios o en algún otro vídeo. Bueno, deseo que os guste esta receta tan sencilla como siempre, la pongáis en práctica. Invitaros a suscribiros al canal, darle a la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Y nos vemos como siempre en próximas recetas. Algunas veces me habéis comentado que os gustaría ver qué resultado tienen los geles que hacemos con referencia a la espuma. Entonces, con este que me ha sobrado, ¿vale? Este gel que hemos hecho para una piel seca, vais a ver qué espuma hace.
Tenéis que tener en cuenta que es un gel para una piel seca, hemos puesto menos cantidad de tegobetaína y es un gel que vamos a notar que nos va a hidratar a la vez, nos está hidratando las manos. ¿Veis? La espuma es finita y es un gel súper suave. No hace una espuma exagerada, pero suficiente, ¿eh? Pensad que si utilizamos la esponja, pues va a hacer mucha más espuma. Es la necesaria, de verdad. Y limpiar, que es lo interesante. Y bueno, pues ya habéis visto qué tal funciona, ¿eh? Espero que os haya gustado, ya que me lo pedisteis, que hiciera un poco de prueba. Y nada, a experimentar, a probar este champú, este gel que va súper bien.